buen día a cada una de las personas que visualice este video. Mi nombre es Melanie Gaspar, coordinadora del grupo de los criminólogos, grupo que está conformado por Meida Buch, Josué Barrios, Ana Jimena Jiménez y Sara López. Como grupo abordaremos el tema de adopción y su respectiva ley, ofreciendo pues diferentes perspectivas y opiniones como guatemaltecos y como estudiantes de medicina. Principalmente lo que es la adopción se define como un acto en el cual se crea un vínculo entre dos personas, en este caso pues un vínculo entre el adoptante y el adoptado, de tal forma que se generan los mismos deberes, los mismos derechos y las mismas obligaciones, como si fueran padres e hijos biológicos. El presente video pues abre un espacio de reflexión para hacer conciencia de la complejidad de este tema. Y una pregunta central que deberíamos ser capaces de responder es la siguiente. ¿Ha mejorado realmente esta situación en la niñez con dicha actuación? Sin duda, pues es un tema bastante difícil, un tema que trataremos de exponer en este video y dar a conocer pues ciertas situaciones involucradas en dicho tema. En primer lugar, pues dedicaremos un apartado a describir una pequeña parte de la historia de las adopciones en nuestro país. Posteriormente presentaremos la reforma del año 2007 y el impacto que la misma ha tenido sobre las adopciones en nuestro país. También hablaremos sobre su respectiva ley y cómo esta pues representa, si no es que la parte más importante en cuanto a las adopciones. Por otro lado, también hay que mencionar que adoptar a un hijo es una experiencia sumamente gratificante para muchas familias, pero también hay que considerar otras posibilidades. Existen también varias cosas que se deberían saber sobre la salud y los cuidados médicos de los niños que en este caso pues son adoptados, tanto antes como durante y después de dicha acción. En esta situación pues se hace presente el papel del médico, quien es quien puede brindar esta información y también puede ser requerido en otras circunstancias relacionadas con el tema de adopción. Estos y otros puntos pues serán tratados en el presente video. Importancia de la adopción como estudiantes de medicina. El desarrollo y el crecimiento personal de los estudiantes de medicina se considera una parte fundamental del desarrollo profesional del futuro médico, al igual que conocimientos técnicos y éticos que se adquieren con el tiempo y nos caracterizan. Como estudiantes de medicina, en el tema de adopción, es importante que al realizar las prácticas hospitalarias conozcamos y prestemos atención necesaria al paciente, independientemente cuál sea el caso que se debe determinar, tanto la salud y comportamiento del paciente, para evaluar su historial clínico y poder brindar una atención integral. Si fuese el caso de un bebé, niño u joven, se debe tener en cuenta la causa por la cual acudió al centro hospitalario y verificar si sus derechos pudieron haber sido violentados. Si existen indicios de violencia intrafamiliar, sexual o psicológica, entre otros, debemos proseguir y hablar con nuestro superior, el médico que nos asesore, y así poder referir el tipo de atención legal que requiera el menor. Poder buscar justicia y bienestar para el paciente. Como estudiantes de medicina, podemos recomendar a los futuros tutores legales del adoptante que sigan con una revisión clínica constante, tanto física como psicológica, ya que el menor puede tener alguno de los antecedentes mencionados anteriormente. Debemos de tener en cuenta que la adopción es un acto de valentía, deseo y persistencia de ambas partes involucradas en el proceso. Los futuros padres deben llevar a cabo un proceso de preparación y aplicación para poder conocer a su futuro hijo o hija. Aquellos que son adoptados sufren la adaptación a un entorno nuevo de reglas y actitudes nuevas. Recordemos que la adopción es un proceso difícil y largo, pero la cosecha es abundante y dulce. Bueno, yo les voy a hablar un poco sobre la utilidad que tiene la ley, más que todo la ley de adopción, y el objeto de la presente ley es regular la adopción como institución de interés nacional y sus procedimientos judiciales y administrativos. La adopción también reporta beneficios a las personas, la relación en que tiene con el desarrollo educativo social, la responsabilidad que se tiene
al momento de pues el niño ser adoptado, que va a tener nuevas amistades, que se va a poder desarrollar en un nuevo ambiente social, en donde a los padres a los que se le está dando, pues sabemos que van a cumplir con darle un buen futuro al niño o joven que se está adoptando. Ahora, la relación que se tiene con la medicina es que la relación de la ley de adopción con la medicina legal es que nosotros como médicos debemos de velar porque el niño o joven que se encuentra en dichos procesos de adopción tenga buena salud antes de realizar dicho proceso. Por lo tanto, tenemos gran responsabilidad en nuestros hombros, ya que en nosotros se encuentra la aprobación si el niño puede ser ya entregado a los futuros padres o a las personas que desean adoptarlo o no, ya que no podemos pues venir y solo entregarles al joven o al niño que está siendo adoptado en malas condiciones, ya que nosotros como médicos debemos de poder establecer que el niño o el joven que se está dando una adopción se encuentra en buen estado de salud. Historia de un drama. El 8 de marzo del año 2016 pues permanecerá por siempre en la memoria de los guatemaltecos, ya que ese día 41 jóvenes perdieron la vida debido a un incendio. Dicho incendio ocurrió en el hogar seguro de Virgen de la Asunción. El lugar citado pues era una casa de refugio. Esta pues era de propiedad estatal para niñas y adolescentes que sufrían maltratos y marginaciones en sus propias familias. El incendio y las noticias pues describieron maltratos, violaciones y vejaciones que las jóvenes sufrían en el interior de dicho hogar, que sirvieron como una ventana de oportunidad para poder discutir nuevamente y poner sobre la mesa la política de las adopciones debido a la incapacidad del Estado guatemalteco para poder tratar adecuadamente a las víctimas. La política de adopciones en Guatemala pues fue modificada en el año 2007 después de un debate que sin duda pues polarizó la sociedad de este ya país bastante complicado. Si tuviéramos que explicar la evolución de dicha intervención pública, podemos señalar que pasó por tres fases claramente diferenciadas unas de otras. Como es de suponer, pues en cada una de las fases podemos encontrar tanto ganadores como perdedores, siendo así pues resultado de la mayor o menor intervención de las autoridades públicas. Estas fases, pues la primera se presenta desde el año 1963 a 1977. Esta fase pues fue marcada por el conflicto armado interno. Y la segunda fase, que va del año de 1977 a 2007, en donde se presenta la aprobación de la ley reguladora de la tramitación notarial de asuntos de jurisdicción voluntaria. Y la fase número 3, que va del año 2007 hasta la actualidad, en donde la aprobación de una nueva ley de adopciones y la creación del Consejo Nacional de Adopciones se hace presente. Estas fases fueron analizadas y descritas en un informe de la CICIG que fue desarrollado, y el texto pues es uno de los pocos trabajos publicados en relación con dicho tema. La primera fase de adopciones pues se ubica entre los años que había mencionado anteriormente, en donde pues Guatemala inició uno de los periodos más oscuros de toda su historia, en donde se presenta lo que es el conflicto armado interno. Este conflicto pues facilitó la participación de instituciones como el ejército o la policía en los procesos de adopción que tenían lugar a nivel nacional. La segunda etapa pues comprende los años entre 1977 a 2007. En este periodo pues se avanza de forma legal y comienza pues a verse las principales pugnas entre los grupos de interés en relación a actores que deberían pues gestionar la política de adopciones. Concretamente, en el año de 1977 pues entra en vigor la ley reguladora de la tramitación notarial de asuntos de jurisdicción voluntaria a través del decreto 54-77. Esta ley pues es bastante importante, ya que es clave si deseamos comprender el cambio pues que sufrió el proceso de las adopciones en Guatemala.
Mediante dicho mecanismo legislativo se traslada la responsabilidad de los jueces de primera instancia a los notarios y pues a los centros de acogida respectivamente. También pues podríamos decir sin temor a equivocarnos que la acción legislativa pues sirvió como desjudicializar en este caso las adopciones en el país, instituyendo pues un proceso que era estrictamente de carácter notarial, que beneficiaba de manera clara pues al gremio de los abogados y notarios respectivamente, como señala el informe producido en su momento por la CICIG del año 2010. El surgimiento normativo de la figura del notario como en este caso gestor de procesos tanto de adopciones y también pues presente en un papel protagónico en los centros de protección de la niñez permitieron así pues la eliminación de los candados institucionales establecidos por el Estado. En este caso pues el notario tenía la facultad de realizar y formalizar el trámite de adopción pues sin previa autorización judicial de las diligencias. Pero en el año 1977 este país pues no destacaba por ser un emisor de niños en adopción, sino que 20 años después de la aprobación de la ley a principios del siglo XXI se convierte pues en uno de los 6 países emisores más relevantes, en este caso a nivel global. Y básicamente pues lo que hacía el notario era gestionar la adopción, sirviendo como un intermediario entre una familia nacional o internacional, ya sea con deseos de adoptar o de una familia nacional pues que deseaba dar a adopción a su hijo o a sus hijos. El mecanismo pues solamente exigía que el abogado presentara un aviso notarial sobre la existencia del proceso, en este caso ante la PNG, que era la única institución y el único órgano estatal que pues en teoría fiscalizaba el proceso, y el mismo pues finalizaba con un dictamen a través del cual la PNG otorgaba en este caso pues su visto bueno. Como se puede observar pues el coste de la operación era de carácter administrativo e institucional muy bajo. Y también pues con el objetivo de resumir cómo funciona pues la dinámica de adopciones en el país entre 1977 y 2007 pues podemos observar en el siguiente esquema. Pues se puede observar el proceso pues no estaba judicializado y era un proceso pues simple a través de 3 pasos que eran claramente delimitados, en donde el paso 1 pues era un aviso notarial, el paso 2 pues correspondía a una recepción por parte de la PNG y el último paso pues era un dictamen de visto bueno por parte de la PNG. Y lo curioso y lo más interesante es que la ley, además de facilitar el proceso de adopción de manera clara, en este caso no exigía una previa aprobación judicial de las diligencias. Y pues en el artículo 28 de la ley de 1977 señalaba que la adopción regulada en el Código Civil pues puede ser formalizada ante el notario público sin que en este caso se requiera la previa aprobación judicial de las diligencias. La adopción era un proceso pues que dependía básicamente de los abogados y notarios, y ellos eran quienes verdaderamente intervenían, y los individuos pues también gestionaban este proceso. Desde sus bufetes pues solían tener personas contratadas o asociadas para buscar a los niños adoptables, y en cierto momento pues como desarrollo con el fin de un negocio, pero también se promovió un ejercicio de búsqueda de familias adoptantes, sobre todo pues de familias internacionales. Con base en su estructura de privilegios legales, el gremio de abogados y notarios pues fueron adquiriendo dicho poder en estos procesos, y eran pues como se ha podido comprobar los que al final daban fe de la licitud del mismo. Y también podríamos señalar que la ley incitaba al nacimiento de un verdadero mercado de adopciones debido a los bajos costes que se presentaban. Bajos costes pues en instituciones y de carácter también administrativo que implicaba pues dicho procedimiento.
Lo anterior produjo, como no puede ser de otra forma, críticas por parte de organizaciones comprometidas con la protección de derechos humanos y derechos del niño. Efectivamente, hay que reconocer que muchos procedimientos estaban plagados de irregularidades que potencialmente podrían implicar la trata de personas. No es imprudente afirmar que durante años el Estado no tuvo control sobre las adopciones que se llevaron a cabo en el territorio nacional. Los jueces no tenían opinión y los monitoreos establecidos desde la PGN se saltaban con frecuencia. Los únicos funcionarios estatales que participaban obligatoriamente en los procedimientos eran los trabajadores sociales, adscritos a los tribunales de familia. Si tuviésemos que enumerar a los actores que obtendrían mayores beneficios con el procedimiento de adopciones existentes en Guatemala entre 1977 y 2007, podríamos señalar a los siguientes. Número 1. Abogados y notarios guatemaltecos. Número 2. Comadronas y jaladores. Número 3. Familias que deseaban dar en adopción a algunos de los hijos. Número 4. Trabajadores sociales que daban aval al proceso. Número 5. Familias nacionales e internacionales que deseaban adoptar a un niño guatemalteco. Número 6. Cuidadores. Y número 7. Casas cuna. La facilidad para adoptar que dicho arreglo institucional produjo motivó la transformación de Guatemala. En poco tiempo, la nación centroamericana se convirtió en un verdadero emisor de niños. Casi de manera natural surgió un mercado que manejaba unos precios de adopción comprendidos entre los $20,000 y los $32,000. Como hemos señalado, dicha dinámica fue duramente criticada por organismos internacionales como UNICEF y por determinados sectores del ámbito judicial y político. Se suponía que un mercado tan flexible iba contra los intereses de los niños y favorecía el desarrollo de organizaciones pertenecientes al crimen organizado. A partir del año 2002, Guatemala firma el convenio relativo a la protección del niño y a la cooperación en materia de adopción internacional, el famoso convenio de Haya. Y la situación en el país comienza a cambiar progresivamente. La firma de dicho convenio y la adhesión a este proceso fue el resultado de la presión de los actores citados en líneas atrás, organismos internacionales, sector judicial y partidos políticos, dado que existían denuncias e informes de instituciones de reconocido prestigio que señalaban la existencia de infinidad de irregularidades en el proceso de adopción. Algunas de estas irregularidades eran solamente administrativas, otras eran sin duda más preocupantes, pues estaban vinculadas al crimen organizado, hablando de venta de niños, prostitución, entre otros. El convenio fue firmado en el año 2002 y debería haber entregado un vigor en el año 2003. Lo impidió una sentencia del Corte Constitucionalidad, resultado de la presión que el sector de los abogados y notarios ejerció sobre dicha institución. De todas formas, y siempre resulta de este juego político competitivo entre las minorías organizadas, entre el año 2003 se aprueba la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, conocida familiarmente como Ley Pina, mediante el decreto número 27/2003. Esta ley marca un antes y un después. En primer lugar, el documento señala en el artículo 50 que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la protección contra el secuestro, el tráfico, la venta y la trata para cualquier fin o cualquier forma. El Estado deberá desarrollar actividades y estrategias de carácter nacional, bilateral y multilateral adecuadas para impedir estas acciones. La reforma, por otro lado, acorde a lo que estaba sucediendo a nivel global, puso al niño en el centro de la política pública. Sin duda, dicho producto legislativo es resultado de los baptistas que citan a Yandle y a Smith. Son argumentos de naturaleza moral
los que favorecen un ambiente proclive a la aprobación de la Ley Pina del año 2003 y la ley actual de Ley de Adopciones, aprobada posteriormente en el año 2007. Continuando con el tema, como debe suponerse, no solo eran los abogados los protagonistas. En el esquema 2 se observa cómo estos, que sin duda eran relevantes en todo lo relativo a la política de adopciones en la época, interactuaban con un gran número de actores que participaban en el proceso. Destacan de sobremanera los o las jaladoras. Eran ellas, ya que eran mayormente mujeres, las que identificaban a los niños adoptables y ponían en contacto a los abogados y notarios con la familia que deseaba entregar a sus hijos en adopción. Este actor, que no suele ser tenido en cuenta, es terriblemente relevante porque puede vincular a los abogados profesionales liberales pertenecientes al ámbito urbano con las familias que entregaban a sus hijos en adopción, que normalmente residían en el interior de la República. Son las jaladoras las que reducen la asimetría de la información entre abogados y familias rurales, con un deseo de entregar a sus hijos en adopción. El esquema 2 de mapa de actores de la dinámica de adopción en Guatemala de 1977 al 2007 presenta que los jaladores son los siguientes: mandatario, notario, registro civil, Procuraduría General de la Nación, cuidadores, casa cuna, comadronas, Agencia Internacional de Adopciones. La familia de los adoptantes solo tenían que acreditar su honrabilidad con base al artículo 29 de la ley, que dice lo siguiente. Artículo 29. Libre acceso a tribunales y dependencias del Estado. Toda persona tiene libre acceso a los tribunales, dependencias y oficinas del Estado para ejercer sus acciones y hacer valer sus derechos de conformidad con la ley. Los extranjeros únicamente podrán acudir a la vía diplomática en caso de denegación de justicia. No se calificará como tal el solo hecho de que el fallo sea contrario a sus intereses y en todo caso deben haberse agotado los recursos legales que establecen las leyes guatemaltecas. Lo hacían a través del testimonio de dos personas que, además de dar fe del honor de los futuros padres, se convertían en un aval desde el punto de vista económico. Además, se exigía también, y como un elemento de control estatal, el informe u opinión favorable bajo el juramento de una trabajadora social, descrita al Tribunal de Familia de su jurisdicción. Decreto de Ley 5477, artículo 29 de 1977. El informe desarrollado por la CICIG, que es considerado uno de los mecanismos más exitosos para combatir la corrupción y el crimen organizado, señalaba que a pesar de los bajos costos administrativa y jurídicamente hablando, el procedimiento establecido para la adopción en Guatemala no se respetaba. En uno de los pasajes de su informe indicaban que, no obstante, este control por parte de la PGN, que es la Procuraduría General de la Nación, no se realizó debidamente durante años y ni siquiera se requirieron obligatoriamente avisos notariales. Según la información proporcionada por los funcionarios de la misma Procuraduría, no hay en los archivos de la PGN registros físicos de los trámites correspondientes a los años 2004 y 2006. Muy bien, yo les voy a hablar sobre la tercera fase, si es verdaderamente a favor de los niños. Verdaderamente estas leyes o esta ley fue creada para el beneficio de los niños necesitados que estaban en un proceso de adopción y para los padres que estaban buscando una niña para adoptar, o benefició a los políticos y a su bolsillo. Bueno, la situación de las adopciones cambia radicalmente en Guatemala en el año 2007. En dicha fecha se lleva a cabo una transformación total en el procedimiento de adopciones en el país a través del decreto 77
2007, que pone en marcha la actual ley de adopciones. Con el citado instrumento jurídico, el Estado guatemalteco asume competencias para fiscalizar el proceso de adopciones, restando poder a los abogados y notarios del país. Como se puede deducir después de esta descripción, pues parece evidente que los abogados como cuerpo profesional comienzan a perder a partir del año 2003, pues empiezan a perder mucho poder. Y en este año, pues con la aprobación de la ley Pina, la nueva ley de adopciones produce un trasvase de influencia y poder de los abogados. La nueva ley de adopciones produce un trasvase de influencia y poder desde los abogados y notarios, los verdaderos protagonistas bajo la anterior estructura legal, al Consejo Nacional de Adopciones de Guatemala, el órgano burocrático central a la hora de gestionar las adoptaciones en el país, y el organismo judicial de la República, concretado en los juzgados de familia y de la niñez. Con base con la nueva ley y en Convención de los Derechos del Niño se establece lo siguiente. En conclusión, la adoptación es una institución que debe contribuir fundamentalmente al bienestar de los niños que no tienen la protección o el apoyo familiar o no tienen el apoyo de la familia biológica o ampliada, considerando primordialmente el interés superior del niño, garantizando los derechos protegidos por la Convención sobre los Derechos del Niño, CICIG 2010. La reforma de la ley de adopciones generó nuevos actores y subió los costos del proceso de adopción. Todo ello para, en teoría, proteger los derechos de los niños y evitar la delincuencia organizada que tuviese una beta de negocio, que hicieran negocio con los niños. Al hablar de la actual ley de adopciones, es necesario reflexionar, ponerse a pensar, y pues en primer lugar sobre el famoso Consejo Nacional de Adopciones. En segundo lugar, tenemos que estudiar el rol y el protagonismo de los tribunales, de la familia y de las niñas. Han adquirido a posterioridad, en esencia, el proceso de adopción que ya se había complicado desde la aprobación de la ley Pina en el año 2003. A partir de ese momento, instituciones que no tenían protagonismo comienzan a adquirirlo. Hablamos de la Procuraduría General de la Nación, que es la PGN, casi inexistente en los procesos anteriores a 2003 de los juzgados de la niñez y de la adolescencia, en resultado directo al decreto 27-2003, y los juzgados de la familia, que eran los encargados de estudiar con el apoyo de trabajadoras sociales todo lo relacionado con la familia, padre, madre, hijo, que deseaba dar en adopción con la situación jurídica y económica de la familia adoptante. Además de estos actores, es relevante pues señalar el rol de la Dirección General de Migración y el Registro Nacional de las Personas, creado mediante el decreto 90-2005 para sustituir a los registros civiles de naturaleza municipal. La presión de las organizaciones internacionales siempre estuvo dirigida a promocionar un mayor involucramiento por parte de la Administración Central del Estado guatemalteco en el proceso de adopciones. En ese sentido, las primeras salen ganando pues con la nueva ley
que son todas las instancias administrativas y judiciales que han sido señaladas. Aumentan su poder político dentro del sistema y suben su presupuesto, las mismas, y se presentan enumeradas a continuación. Yo se las voy a presentar. Por ejemplo, el Consejo Nacional de Adopciones, la Procuraduría General de la Nación, la PGN, los juzgados de familia y niñez y adolescencia, los trabajadores sociales, el Registro Nacional de las Personas. El Consejo Nacional de Adopciones, CNA, es el verdadero producto de la Ley de Adopciones aprobada en el año 2007. Existen en esta ley numerosos artículos para definir la figura del Consejo Nacional de Adopciones, con la composición del mismo y sus competencias. Pues básicamente la ley de adopciones, que contempla en su artículo 17. Se crea el Consejo Nacional de Adopciones, CNA, como una entidad autónoma de derecho público con personalidad jurídica, patrimonio propio y plena capacidad de adquirir derechos y contraer obligaciones. El Consejo Nacional de Adopciones será la autoridad central de conformidad en el Convenio de la Haya, que es Congreso de la República 2007. El CNA se convierte, por lo tanto, en el órgano rector de la política de adopciones en el país de Guatemala. Este estará compuesto por un participante de la Corte Suprema de Justicia, un miembro designado del Ministerio de Relaciones Exteriores y un último individuo que es perteneciente a la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República. Además del Consejo Directivo, en el CNA se desarrollan las siguientes áreas: una dirección general, un equipo multidisciplinario especializado en este tipo de procesos tanto a nivel nacional como internacional, una oficina de registro y otro tipo de instituciones que sean complementadas a través del reglamento de esta. ¿Qué generará la ley a futuro? Como se puede analizar, la burocracia es probablemente el actor que más ganó a corto plazo con la creación de la nueva ley de adopciones. Obtuvo beneficios concretos en plazas profesionales que potencialmente pueden ser moneda clientelar utilizada por los políticos. En segundo lugar, ganó en poder, pues la institución estatal clavó los colmillos en el proceso de adopciones, pues un ámbito que no controlaba hasta ese momento, sino que hasta ese momento pues lo empezó a controlar. Bueno, todo lo anterior produjo que por un lado se detectasen irregularidades que de facto sí parece que sí existían con anterior mecanismo de adopciones, pero al mismo tiempo el efecto real fue un descenso dramático tanto en los procesos de adopción que tenían lugar a nivel nacional como adopciones a nivel internacional. Y esta es definitivamente una de las cuestiones más relevantes a la hora de estudiar el caso guatemalteco. El mecanismo no notarial de adopciones que excluía a los burócratas del proceso y que convertía a las adopciones en un negocio rentable para los abogados,
pues hacía que los niños de una baja estructura de oportunidades tuviesen acceso a una mejor vida en el exterior, principalmente en Estados Unidos, que era pues un país con más niños guatemaltecos adoptados. Muchas familias de Estados Unidos pues adoptaban a niños guatemaltecos para darles una mejor vida. Bueno, niños y padres adoptivos pues salían mayormente beneficiados. Además de ello, ganaban, como se puede suponer, los abogados y notarios, las jaladoras, las comadronas y las familias que enviaban a los niños en adopción. Todo en mayor o menor medida, pues obtenían utilidades en el proceso de adopción establecido a través de la ley. Este mecanismo, como hemos señalado en repetidas ocasiones a lo largo del texto, de lo que he explicado, pues no era infalible y es necesario reconocer que también estaba plagado de irregularidades y regularidades analizadas y reconocidas por un gran número de instituciones nacionales e internacionales. Dichas irregularidades presentaban sin duda un potencial de peligro para la vida de los niños entregados en adopción. La ley pues no era ideal y definitivamente tuvo que ser corregida. Pero bueno, por otro lado, con el fortalecimiento de la administración pública del Estado, con la creación de numerosos juzgados mediante la ley Pina, la centralización de las adopciones en el CNA, aumentaron sus presupuestos, pero también aumentó su rol político y su protagonismo social. Sin embargo, familias adoptantes, familias que deseaban entregar a sus hijos en adopción, abogados, notarios y jaladoras fueron los más beneficiados con una nueva política. Entonces, por lo tanto, no sería un error señalar los mayores beneficios con la nueva política, que fueron los propios políticos que gozaban de un gran número de plazas, puestos laborales y para entregar a su red clientelar. Y la burocracia que crecía en una nueva rama de política pública con objeto de mejorar un proceso de adopciones que definitivamente poseía muchos errores y que en algunos casos carecía de ética. Entonces, según la fase 3, pues nos ponemos a pensar si en realidad las leyes fueron creadas para ver el bien de los niños que iban a ser adoptados y de las familias que iban a adoptar, o solo fue una estrategia para los políticos para poder generar y pues adquirir más poder. Bueno, compañeros, yo voy a tener a bien el poderles hablar un poco sobre el impacto de la nueva ley de adopciones en Guatemala. El impacto de la nueva ley de adopciones, la que entró en vigor en el año del 2008, es relevante. De una forma u otra, la ley aumenta la capacidad fiscalizadora por parte de la autoridad estatal sobre el proceso de adopciones, pero al mismo tiempo, estas caen drásticamente en el territorio nacional. Sufren sobre todo las adopciones internacionales. Esto nos muestra otro de los problemas de la reforma. La nueva ley desea promover y obligar la adopción por parte de los ciudadanos guatemaltecos, pues eso es lo adecuado con base en el Convenio de La Haya.
Ciudadanos que a lo largo de la historia no habían mostrado un gran interés en los propios procesos de adopción deben ser obligados a adoptar. Estuve yo investigando y revisando tablas en las cuales se presentan los países que más adopciones realizaban a nivel global entre el año de 2001 y 2009. Como se puede observar, Estados Unidos era un país que daba en adopción a niños por cantidades muy altas, y pues era y pues sigue siendo el país que más niños internacionales adopta. Les voy a dar un breve ejemplo. Por ejemplo, en Canadá, en el año 2001 se adoptaron 1874 niños y en el año 2009 1600, es decir, hubo un declive, pero si escuchamos las cantidades estamos entre 1800 y 1600 adopciones. Ahora, si bajamos a un país, por ejemplo, más pequeño, tenemos Dinamarca, que serían 631 adopciones en el año de 2001, pero en el año 2009 tenemos 496. Ahora, por ejemplo, si ya nos vamos a un país un poco más alto, como por ejemplo Francia, tenemos 3095 adopciones en el año 2001 y 3017 en el año 2009. En todas, por ejemplo, estamos viendo un declive, pero rangos bastante estables. Ahora, si nos pasamos ya a Estados Unidos, que como fue mencionado anteriormente, con el país que más niños internacionales adopta, en el año 2001 tuvo 19.237 adopciones. Y en el 2009 12.753. A pesar de que el declive es algo muy marcado, podemos observar que ni así las adopciones alcanzan, o sea, los demás países no pueden alcanzar la cantidad de adopciones que Estados Unidos logra hacer en esos años. Este pues es un esquema general. Guatemala siempre fue un país de niños adoptables. Es decir, desde la década de los 80 y sobre todo durante los 90 y los inicios del siglo XXI, Guatemala se convirtió en uno de los países más importantes en el tema de la adopción. Es interesante ya que estuve comparando diferentes tablas y ubiqué una donde se presentaban los 7 países emisores de niños en adopción más importantes a nivel global. Y como se puede comprobar, Guatemala era uno de los países emisores más importantes a nivel planetario. Sin embargo, a pesar de ser uno de los más atractivos para adoptar durante dicho periodo, la nación desaparece en cuanto a las adopciones se refiere con la aprobación de la ley de adopciones en el año de 2008. Entonces, para darles un ejemplo, de los años de 1980 a 1989, Corea, India, Colombia, Brasil, Sri Lanka y Chile eran los 7 países emisores más importantes. Pero luego ya pasamos a 1998, en donde tenemos a China, donde está Rusia, donde tenemos a Vietnam, Corea, Colombia y Guatemala. En el año 2004 tenemos a China, a Rusia, Guatemala, Corea, Ucrania y Colombia. Nuevamente se vuelve a mantener. Pero después de la aprobación de la ley en el año 2008, en el año de 2010, China, Etiopía, Rusia, Haití, Colombia y Vietnam son los 7 países, es decir, Guatemala se excluye. Queda fuera desde que la ley de adopciones fue aprobada en el año de 2008. Entonces, como podemos evidenciar y suponer, debemos señalar que el país que más adopciones perdió, así como lo mencioné anteriormente, fue Estados Unidos, como se indicaba en el informe de la CICIG. Más del 90% de las adopciones de niños guatemaltecos fueron realizadas por familias estadounidenses. La caída en las adopciones dibuja una curva impresionante y sin parangón, y hace que el número de niños guatemaltecos adoptados pase de 4.727 en el año 2007 al 7 en el año 2012. La tabla 4 y la gráfica 1, que fueron las que yo les estuve leyendo, se encarga de presentar los datos relativos a tan dramática caída en las adopciones. Tenemos aquí el ejemplo, el número de adopciones desde Guatemala hacia los Estados Unidos. En el año de 1999 tuvimos 1.002 adopciones. En el año 2000, 1.516. En el año 2001, 1.610. En el 2002, 2.419. En el año 2003, 2.328. En el año 2004, 3.264. En el año 2005, 3.783. En el año 2006, 4.135. En el año 2007, 4.727, que fue el pico más alto que logramos alcanzar. Y en el año 2008, 4.122.
A partir de la aprobación de la ley en este año, empezó el descenso muy marcado, ya que de tener 4.122 adopciones en ese año de 2008, en 2009 bajamos a 754, en el año 2010 bajamos a 50, en el 2011 32, en el 2012 7, en el 2013 23, en el 2014 29 adopciones, en el 2015 13 adopciones, en el 2016 2 adopciones, en el 2017 1, en el 2018 1 adoptado y en el 2019 0. Por lo tanto, podemos decir que a partir de la aprobación de la ley de adopciones en este año de 2008, empezó el declive de adopciones hacia Estados Unidos muy marcadamente. Por lo tanto, podemos evidenciar de forma clara que el dramático impacto sobre las adopciones de ciudadanos guatemaltecos por parte de ciudadanos estadounidenses, el lector podría preguntarse si dicha caída es resultado de la presión ejercida por el CNA con objeto de fomentar la adopción de niños guatemaltecos por parte de las familias guatemaltecas. La respuesta desafortunadamente es no. La caída en las adopciones es dramática a nivel general. Como hemos señalado líneas atrás, la adopción en Guatemala no era ni es una práctica popular. Las adopciones nacionales no han aumentado de manera relevante después de la nueva ley, y eso a pesar de los esfuerzos por parte de los distintos ejecutivos frutos de la transición. Estos datos generan, como el lector puede suponer, un gran número de preguntas. ¿Realmente ha merecido la pena? Siendo conscientes de las limitaciones del pasado arreglo legal, parece que la situación actual no es la mejor. Sería necesario continuar el estudio correlacionando estos datos con el ingreso en los hogares seguros de jóvenes, también con los procesos migratorios que se han generado un sinfín de polémicas durante los últimos años y mucho más en nuestra actualidad, que estamos en el año 2023, como sabemos, los procesos migratorios han estado de relajo. Guste o no la adopción masiva que existía en el territorio guatemalteco, a pesar de los problemas, habría un gran número de oportunidades para los jóvenes, ya que estos ingresaban en su mayor parte en familias de clase media estadounidense que facilitaban su desarrollo vital, les proporcionaban un acceso a un sistema de salud de calidad, también les daban acceso a una educación y a mejores oportunidades de desarrollo profesional. ¿Podemos afirmar lo anterior bajo la actual situación? Es la pregunta. Pues nadie critica la calidad de las familias adoptantes nacionales. Estamos seguros de que dan lo mejor de sí mismas para acoger y tratar adecuadamente a los jóvenes que adoptan. Dicho esto, la diferencia en los números es, como ya hemos señalado, dramática. Y no podemos dejar de preguntarnos, ¿qué ha sido de esos más de 4.000 niños que después del 2008 han dejado de ser adoptados? ¿Estarán en mejor situación ahora de aquella en la que hubieran estado si hubieran sido adoptados? Al mismo tiempo, y siempre preocupados por la influencia del crimen organizado, ¿ha servido la actual ley para evitar los atropellos o se producen sin ningún tipo de conocimiento por parte de las autoridades estatales? Con base en los niveles de impunidad existentes en Guatemala al día de hoy, no parece probable que la lucha contra el tráfico, trata de personas, que sean una de las prioridades por la reforma, y esto sigue generando un sinfín de problemas. Y es necesario preguntarse si los actuales problemas son mayores a los existentes bajo el marco legal previo a la reforma del año de 2007. Entonces, podemos mencionar que a nivel global hubo un declive, sin embargo, en Guatemala, a partir de esa reforma realizada en el año 2007, que tuvo vigencia en el año 2008, marcó una diferencia muy marcada en nuestro país. Y que esperamos que los niños que tuvieron la oportunidad antes de esto de ser adoptados en familias estadounidenses puedan estar siendo jóvenes de éxito, personas de éxito, porque pues actualmente, como podemos observar y como yo les puedo mencionar, la cantidad de adopciones en Guatemala bajó a tal punto que en el año 2019 hubo 0. Entonces pues ya no se generó esa oportunidad para los jóvenes guatemaltecos que pues podían ser adoptados. Muy buenas tardes, doctor. Mi nombre es Ana Jimena Jiménez. Continuando con la información que han proporcionado mis compañeros, una de las leyes más trascendentales que el Congreso de la República ha aprobado en los últimos años pues es la ley de adopciones, que contiene la normativa necesaria para llevar a cabo un proceso de adopción que sea transparente, humano, rápido y profundo, que restablece al niño que no la tiene, que es su derecho de pertenecer a una familia.
La ley de adopciones establece un nuevo proceso de adopción que se inicia con la declaración de adoptabilidad por parte de un juez de niñez y adolescencia, que sirve de base para que el Consejo Nacional de Adopciones realice el proceso administrativo de adopciones y la homologación por parte de un juez de familia y seguimiento posadoptivo. El objetivo de esta presente ley va a ser regular la adopción como una institución de interés nacional y sus procedimientos judicial y administrativo. Para los efectos de la presente ley se entenderá por adopción aquella institución social de protección y de orden público tutelada por el Estado, por lo cual una persona toma como hijo propio al hijo biológico de otra persona. Adopción internacional, aquella en la que un niño con residencia legal en Guatemala va a ser trasladado de un país a otro. Adopción nacional, aquella en la que el adoptante y el adoptado no son residentes legales habituales en Guatemala. Adoptabilidad, declaración judicial dictada por un juez de la niñez y la adolescencia, que se realiza luego de un proceso que examina los aspectos sociales, psicológicos y médicos del niño y establece la imposibilidad de la reunificación de este con su familia. Tiene como objetivo primordial la restitución del derecho a una familia y el desarrollo integral del niño. Luego tenemos el adoptante, que es aquella persona que por medio de los procedimientos legales adopta a una persona hijo de otra, con la finalidad de otorgarle todos los derechos y beneficios que nuestra Constitución política otorga a los niños biológicos. Familia ampliada es la que comprende a todas las personas que tienen parentesco por consanguinidad o afinidad con el adoptado, que no sean sus padres, o aquellas personas que mantengan con él pues una relación equiparable o la relación familiar de acuerdo a la práctica, usos y costumbres nacionales y comunitarias. Luego las familias biológicas, pues estas van a comprender lo que son los padres y hermanos del adoptado. Hogar temporal comprende a aquellas personas que, no siendo familias biológicas o ampliadas, reciben a un niño en sus hogares en una forma temporal, y esto pues ocurre durante el tiempo que ocurre el proceso de adopción. El seguimiento de la adopción es la evaluación de la adecuada adaptación y el desarrollo del niño adoptado con respecto a la nueva familia y su entorno social. Voy a hablar de algunos artículos. El artículo 3, la titularidad y protección, pues este corresponde al Estado de Guatemala y la obligación de proteger y tutelar a los niños, niñas y adolescentes en proceso de adopción para garantizar el pleno goce de sus derechos y especialmente para evitar que sean sustraídos, ventas y tráfico, así como también para evitar que estén expuestos a abusos o explotaciones. El artículo 4 habla de los intereses superiores del niño. El interés superior del niño es esta ley en el principio que persigue asegurar la protección y desarrollo del niño en el seno de su familia biológica o en el caso de no ser esto posible en otro medio familiar permanente. El artículo 5 habla de la igualdad en derechos. Cuando una persona o una familia extranjera inicia trámite de adopción de un niño guatemalteco, la autoridad central deberá asegurarse que el niño adoptado gozará los mismos derechos que un niño dado en adopción nacional en ese país. El artículo 6, que son la situación de pobreza. La situación de pobreza o una extrema pobreza de los padres no constituyen el motivo suficiente para dar en adopción a un niño. El Estado debe promover y facilitar la creación de políticas, instituciones, programas y servicios de apoyo que mejoren las condiciones de vida y promuevan la unidad familiar. Luego tenemos el artículo 7 que habla de la nacionalidad. El adoptado no perderá la nacionalidad guatemalteca ni los derechos inherentes a ella. El artículo 8 habla de la reserva. Todas las actuaciones dentro del procedimiento de adopción gozarán de la garantía de discreción y reserva. Esta garantía se extiende al adoptado, adoptante y padres biológicos en la parte que a cada uno involucre. Artículo 9 habla de los tipos de adopción. La adopción podría ser nacional, internacional. La adopción nacional tendrá siempre derecho preferente y la adopción internacional procederá subsidiariamente solo después de haberse constatado y examinado adecuadamente la posibilidad de una adopción nacional. De conformidad con lo establecido con el Convenio de Haya sobre la protección del niño y la cooperación en la materia de adopción internacional, cualquier autoridad competente que intervenga en el proceso de adopción deberá actuar apegada al principio de celeridad en el beneficio del interés superior del niño. El artículo 10, que habla de las provisiones.
La adopción es una institución social de protección, por lo que se prohíbe la obtención de beneficios indebidos, materiales o de otra clase para las personas, instituciones y autoridades involucradas en el proceso de adopción, incluyendo los familiares dentro de los grados de ley de adoptante o del adoptado. También se prohíbe, ¿verdad?, lo que son a los padres biológicos o representantes legales del niño disponer expresadamente quién adoptará a su hijo o hija, a salvo que se trate del hijo del cónyuge o conveniente de la familia sustituida que previamente lo haya albergado. A los padres adoptivos disponer de los órganos y tejido del adoptante para fines ilícitos. También se prohíbe a las personas que participan en el proceso de adopción tener relaciones de cualquier clase con las entidades privadas, organismos acreditados, extranjeros que se dedican al cuidado de los niños declarados en esta adoptabilidad. También se prohíbe lo que es el consentimiento para la adopción sea otorgada por una persona menor de edad, padre o madre, sin autoridad judicial. Que los potenciales padres adoptivos tengan cualquier tipo de contacto con los padres del niño o cualquier persona que pueda influenciar en el consentimiento de la persona, autoridad, institución involucrada y el proceso de adopción. Se exceptúan los casos en que los adoptantes sean familiares dentro de los grados de la ley del adoptado. También se prohíbe lo que son los padres biológicos otorguen el consentimiento para la adopción antes del nacimiento del niño y que tal consentimiento sea otorgado antes de las 6 semanas de nacido del niño. Los expedientes donde se descubran algunas provisiones anteriores se suspenderá inmediatamente y no se autorizará la adopción, sin perjuicio, sin certificar lo conducente en materia penal si la acción en sí misma es constituida de delito o falta. La autoridad correspondiente deberá iniciar de oficio en el proceso de protección para el niño. Artículo 12. Pues habla de los sujetos que pueden ser adoptados. Podrían ser adoptados el niño, niña, adolescente, huérfanos o desamparados. Aquel niño, niña o adolescente que en sentencia firme se les haya declarado vulnerables a su derecho de familia. Los niños y niñas y adolescentes cuyos padres biológicos hayan perdido en sentencia firme la patria de potestad que cubran sobre ellos. El niño, niña, adolescente cuyos padres biológicos hayan expresado voluntariamente su deseo de darlos en adopción. También se pueden adoptar aquellos niños, niñas de uno de los cónyuges o convenientes, en cuyo caso ambos padres biológicos deberán prestar su consentimiento, salvo que uno de ellos haya fallecido o hubiera perdido la patria potestad. El mayor de edad, sin manifestación expresadamente su consentimiento, en igual forma podrá ser adoptado de mayor de edad con incapacidad civil, con el expreso consentimiento de quien ejerza sobre él la patria potestad o de la tutela. Se preocupará en los hermanos susceptibles de ser adoptados que no sean separados antes y durante el proceso de adopción y que sean adoptados por la misma familia, salvo razones justificadas que atiendan a sus intereses superiores determinados por la autoridad central. El artículo 13 pues habla de los sujetos que puedan adoptar. Podrían adoptar el hombre y aquella mujer unidos en matrimonio o en unión de hecho declarada de conformidad con la legislación guatemalteca, siempre que los dos estén conformes en considerar pues el hijo adoptado. Podría adoptar las personas solteras cuando así lo exija el interés superior del niño. Cuando el adoptado sea el tutor del adoptado, únicamente procederá a la adopción cuando haya sido aprobada las cuentas de la tutela y siempre sea adoptado cumpla con los requisitos y de unidad establecida en esta ley. El artículo 14 pues va a hablar de la idoneidad del adoptante. Los sujetos que da conformidad con el artículo anterior solicitan adoptar a un niño, niña, adolescente que deberán tener una diferencia de edad con el adoptado, no menor de 20 años, poseer las calidades de ley y cualidades morales y socioculturales, así como aptitudes que permitan el desarrollo pleno del niño, niña, adolescente. La idoneidad es la declaratoria por medio de la cual se certifica que los futuros padres adoptados son considerados capaces e idóneos para asegurar de un modo permanente y satisfactorio el cuidado, respeto y desarrollo integral del niño. La idoneidad se establece médicamente mediante un proceso de valoración que incluye un estudio social que alberga aspectos legales, económicos, sociológicos, médicos, sociales y personales para comprobar no solo que la futura familia adoptante es idónea, sino también sus motivaciones y expectativas al desear adoptar.
El artículo 15 habla de las excepciones. No será necesario la obtención del certificado de idoneidad y cuando la adopción sea de un mayor de edad. Cuando la adopción sea hijo o uno de los cónyuges unidos de hecho o de familia que previamente lo ha albergado. El artículo 16 pues habla del impedimento para adoptar. Tiene impedimento para adoptar quienes padezcan de enfermedades físicas, trastornos mentales y de la personalidad y que presenten un riesgo de salud, de vida, integridad y de pleno desarrollo del niño, niña, adolescente. También aquellas personas que padezcan dependencia física, psicológica de medicamentos que no hayan sido prescritos por facultativo o cualquier otra sustancia adictiva. Quienes hayan sido condenados por delitos que atenten contra la vida, la integridad física, sexual y la liberación de las personas. Uno de los cónyuges unidos de hecho sin el consentimiento expreso del otro. El tutor y el protutor, además de los requisitos del artículo 13, que no hayan sido rendidos cuenta de la tutela ni integrados de los bienes del niño, niña o incapaz. Los padres que hubiesen perdido la patria potestad o se les hubiese declarado separados o suspendidos de la misma mientras éstas no hayan sido restablecidas por un juez competente. Luego pues voy a mencionar lo que es el artículo 23, que habla de las funciones del Consejo Nacional, además de las contenidas del conveniente del Haya. Son funciones de la autoridad central las siguientes, ¿verdad? Que es asegurar la protección de los niños, niñas y adolescentes en proceso de adopción. También promover la adopción nacional con prioridad en los niños institucionalizados. Asignar a cada niño un proceso de adopción, la familia adecuada de acuerdo a sus intereses superiores, reunir, conservar e intercambiar información relativa a situaciones del niño, de los futuros padres en la medida necesaria para realizar el proceso de adopción, reunir y conservar la información sobre el origen del niño, principalmente su identidad y la de sus padres, su historial médico y sus padres, garantizar el acceso mencionado de información, ¿verdad? Velar por los niños en estado de adoptabilidad que ingresan en los hogares de protección y abrigo o programas de familias temporales de Estado. Quienes previan autoridad judicial o solicitud de autoridad central podrán ser ingresados a entidades de abrigos privados que se encuentran debidamente registrados y autorizados de conformidad con esta ley. Mantener un registro actualizado de los niños vulnerados en su derecho de familia y de la institución donde se encuentren en resguardo. También pues va a servir como elaborar un expediente de cada niño en estado de adoptabilidad que se encuentren albergados en instituciones o requieran su equivalente en la institución privada, de acuerdo con el artículo 16 del convenio de la Haya, donde conste sus datos personales, circunstancias, incluyendo fotografías del mismo, también su identidad plena mediante la certificación de partida de nacimiento, el documento que contenga su impresión plantar y palmar, la impresión de las huellas dactilares de la madre y del padre, cuando sea el caso, así como otros medios certificantes. Su historial médico también, emitir el certificado de la idoneidad de los solicitantes en un plazo no mayor de 30 días, confirmar que los candidatos para una adopción internacional son idóneos de acuerdo con la legislación de Guatemala. También pues va a servir como supervisar el periodo de socialización y emitir el certificado de empatía, recibir la solicitud de adopción, así como formar y mantener el expediente respectivo bajo custodia hasta que el momento del juez lo pida, ¿verdad?, de familia. Pues bueno, también emitir el certificado de que la adopción internacional fue transmitida de la conformidad con el convenio de la Haya relativo a la protección del niño y la cooperación en la materia de adopción internacional. También vamos a hablar de lo que es el artículo 26, que habla de los requisitos. Pues esta debe de ser, para ser un miembro del equipo multidisciplinario se requiere cumplir los siguientes requisitos, que debe ser guatemalteco, de origen, ser reconocido por la honorabilidad, ser profesional universitario, ¿verdad?
hallar en el goce de sus derechos civiles, acreditar experiencias en el tema de la niñez y adolescencia, principalmente en el tema de adopciones. Y muchas gracias. Como conclusiones tenemos que la adopción es una institución jurídico-familiar que tiene por objetivo, a través de dicho acto jurídico, asistir de manera integral a un menor en el caso de adoptarse con respecto al adoptado, que a través de ella se suscita la filiación civil y nacen derechos y obligaciones para ambos. Y también el enfoque entre el interés superior del niño. En cualquier sistema de adopción es fundamental que el interés superior del niño sea la principal consideración. Esto implica garantizar que los niños sean colocados en familias que puedan brindarles un entorno seguro, amoroso, independientemente de si son adopciones nacionales o internacionales. Bueno, yo voy a hablarles sobre las recomendaciones al momento de realizar una adopción. Como recomendación número 1, dice, aprender todo cuanto sea posible sobre el cuidado de los niños, relacionarse con los niños, interactuar con los niños, buscar ayuda, consejos, quizá que si les gusta, que no. Es muy importante el saber comunicarse con un niño. En otro caso, bueno, es un bebé, cómo atenderlo, cómo cuidarlo, llenar sus necesidades, porque a veces llegan niños al hospital, a la emergencia del hospital, porque se quemaron, porque no fueron atendidos a tiempo por alguna enfermedad que puede ser tan simple como una gripa, cosas así. Como recomendación número 2, diseñar un plan financiero adecuado. Sabemos que todos gastamos, que todos tenemos necesidades y los niños también, o los bebés. En un futuro la educación, la alimentación, la vestimenta, la salud, el derecho a poder llevarlos al médico, a atenderlos bien. Por eso es necesario tener un buen estado económico para poder darles una vida digna, una vida con todas las, tal vez no comodidades, pero sí con lo necesario para vivir bien. Como recomendación número 3, informarse de su estado emocional. Hay niños que han llegado traumados, con problemas psicológicos por lo que han vivido en el pasado con sus padres biológicos. Y pues eso a veces causa que tengan cierto tipo de carácter, reacciones, acciones. Entonces, sí, también llegan a veces al hospital porque a veces ellos se hacen daño solo o le hacen daño a alguien más, pero es la secuela de algo muy, muy feo que vivieron en el pasado. Entonces es importante conocer el pasado de ellos o todo lo que uno pueda averiguar sobre ellos. Como recomendación número 4, también los antecedentes que ha tenido el niño, por ejemplo, patológicos, si el niño presenta alguna enfermedad o si sus padres presentan una enfermedad que él tenga riesgo a padecer por herencia. También es importante investigar sobre si tiene hermanos y si los hermanos tienen alguna patología o si el niño o la niña ha tenido alguna cirugía antes o cualquier problema que puede repercutir o que puede dañar en un futuro. Todo eso es importante averiguarlo. Y como recomendación número 5, pues que la pareja que va a adoptar en este caso pues tenga una buena comunicación, ¿verdad? Para que el niño esté en un hogar estable y pueda ser feliz. Muy bien, para finalizar, quiero agradecerle a Dios por la sabiduría, por la dirección y la guianza que Él nos da para poder realizar este trabajo. Quiero agradecerle a la Universidad Mesoamericana de Quetzaltenango, a la Facultad de Medicina y a Decanatura por autorizarnos y permitir que se realicen este tipo de actividades. Sabemos que como estudiantes de medicina
tenemos que aprender a hablar en público y sabemos que nos va a servir mucho como futuros profesionales. También quiero agradecerle al doctor Juan Maldonado Rodas, que es el docente del curso, por dejarnos realizar esta actividad, y también gracias por la gestión, exposición y el aprendizaje. Y al alumnado en general agradecemos el tiempo y la disposición para aprender acerca del tema al ver el video, que es la adopción y sus leyes. Gracias al equipo de estudiantes, compañeros que trabajaron para hacer realidad este video. Sabemos que hemos aclarado dudas, hemos aprendido. Muchas gracias. El Consejo Nacional de Adopciones cuenta con 275 niños que fueron declarados adoptables, de los cuales 266 pertenecen a los grupos prioritarios, es decir, son niños mayores de 7 años, grupos de hermanos, adolescentes y niños con necesidades especiales. Uno de ellos es Manuel, tiene 9 años y su sueño es encontrar una familia que lo ame, con la que pueda compartir sus logros y todas sus alegrías. Quiero una familia que no me trate mal, que me abrace y me cuide. Y también quiero una mascota para que yo juegue con él y un hermanito. Del grupo prioritario por las condiciones antes mencionadas, 30% corresponden a grupos de hermanos, 32% a menores con discapacidad médica o intelectual y 34% son mayores de 7 años. Este es el caso de Lester, un niño de 12 años quien aún no ha encontrado una familia. Algunos padres lo rechazan por su edad. A pesar de eso, le gusta mucho realizar actividades con sus amiguitos de la casa. Jugamos el Wii en la tarde, hacemos el maya y comemos, nos cepillamos y después nos sentamos un ratito en la sala y ya. Josué tiene 8 años, vive en la casa hogar Todos los Niños de Dios. Le gusta jugar con sus amigos y recibir clases. También se encuentra a la espera de una familia y quiere ser bombero para ayudar a más personas. La cuidaría bien, le daría de comer, le abrazara mucho y le daría una camita. Y listo. Muy bien. Y le daría una casita. Mario, Manuel, Lester y Josué comparten el mismo sueño y mantienen la esperanza de encontrar una familia. Aunque son pocos, hay casos de niños mayores de 7 años y grupos de hermanos que son adoptados. Un ejemplo de eso es la familia de Ruth García. Ella y su esposo adoptaron a 2 niños, quienes son hermanos, y a los pocos años se enteraron que tenían una hermanita y también la adoptaron. Y después nos llegó nuestra princesa. Después nos llegó nuestra princesa, que nos habían comentado que estaba en otra casa hogar, y gracias a Dios nos avisaron, pero no nos dijeron en sí que era hermanita de los nenes, solo nos dijeron que nos querían en Centro Nacional de Adopciones. Los ojos se les llenan de lágrimas al recordar la primera vez que sus hijos les dijeron papá y mamá. Recuerdan con mucha emoción el día que se conocieron, cuando los niños corrieron a abrazarlos, y desde ese momento todo ha sido alegría y felicidad. No se me olvida cuando José Carlos me dice mamá, porque ni siquiera decirme mamá pudo, porque mamá me dice, y así como que por frase. Y cuando yo le doy un beso me dijo, ¿usted es mi mamá o mi novia? Él no sabía distinguir. No sabía distinguir entre una mamá y una novia. En la casa en donde viven ahora tienen más de 5 perros, gallinas, patos, loros y tortugas. Los niños cuidan de sus mascotas y les dan amor. También les han enseñado a que deben ser solidarios con el prójimo y ayudar a los más necesitados. Yo me sentí feliz cuando vi a mi mamá. Ellos me cargaron y yo los abracé a ellos. A la fecha, hay 275 niños declarados adoptables a los que les gustaría sentir el amor de una familia.
Con imágenes de Fernando Cabrera, reportó para Noticiero Guatevisión María Olga Menaldo.